Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y el arma de hoy es Poesía de Apurímac. Así es amigos, hoy he decidido dedicar este programa a este maravilloso departamento del Perú que tiene pues una historia bastante rica y un paisaje impresionante que ha inspirado a poetas, ¿no? Y a cultores de la literatura en general. Quiero darles en primer lugar un poco de contexto geográfico, histórico, turístico, cultural de Apurímac. El departamento de Apurímac se ubica en el sur del Perú y fue creado oficialmente en 1873. Tiene una extensión aproximada de 20.895 kilómetros y una población mayoritariamente rural y quechua hablante. Su geografía es predominantemente andina y está marcada por el cañón del río Apurímac, uno de los más profundos del país y además eje histórico de comunicación y frontera natural entre regiones. La economía tradicional de Apurímac ha estado vinculada principalmente a la agricultura y a la ganadería y en las últimas décadas se ha transformado ya por la actividad minera. Desde el punto de vista literario, Apurímac cuenta con una tradición de larga duración que no comienza en el siglo XX. En el periodo colonial destaca la figura de Juan de Espinosa Medrano, quien vivió de 1632 a 1688, es decir, en el siglo XVII. Juan de Espinosa Medrano era conocido como el Lunarejo y él nació en la actual provincia de Antabamba. Juan de Espinosa Medrano es una de las figuras intelectuales más relevantes del barroco hispanoamericano. Su obra, Crítica y Retórica, escrita desde los Andes, muestra que el pensamiento literario virreinal no fue exclusivo de Lima ni de los grandes centros urbanos del imperio. En el siglo XX, ya el nombre, la figura central de la cultura literaria apurimeña es José María Arguedas Altamirano, quien nació en 1911 en Andahuaylas. ¿Quién fue José María Arguedas? Bueno, ya saben ustedes, gran narrador, antropólogo y poeta. Su obra es fundamental para comprender la relación entre el mundo andino y el Perú en general. En su caso, él utilizó el quechua, ¿sí? Y no solamente como objeto de estudio, sino como una lengua viva para escribir literatura, queridos amigos. Hay un poema de José María Arguedas que se llama Catatay, que significa temblar, que fue escrito originalmente en quechua, en el que Arguedas formula una poética entre el cuerpo y la emoción. Voy a abrir entonces este programa con este poema del Taita Arguedas, Catatay, temblar. Obviamente yo voy a leer la traducción en español. Dicen que tiembla la sombra de mi pueblo. Está temblando porque ha tocado la triste sombra del corazón de las mujeres. No tiembles, dolor, dolor, la sombra de los cóndores se acerca. ¿A qué viene la sombra? ¿Viene en nombre de las montañas sagradas o a nombre de la sangre de Jesús? No tiembles, no estés temblando, no es sangre, no son montañas, es el resplandor del sol que llega en las plumas de los cóndores. Tengo miedo, Padre mío. El sol quema, quema al ganado, quema las sementeras.
Dicen que en los cerros lejanos, que en los bosques sin fin, una hambrienta serpiente, serpiente diosa, hijo del sol, dorada, está buscando hombres. No es el sol, es el corazón del sol, su resplandor, su poderoso, su alegre resplandor que viene en la sombra de los ojos de los cóndores. No es el sol, es una luz. Levántate, ponte de pie, recibe ese ojo sin límites, tiembla con su luz, sacúdete como los árboles de la gran selva, empieza a gritar. Formen una sola sombra, hombres, hombres de mi pueblo, todos juntos, tiemblen con la luz que llega. Beban la sangre áurea de la serpiente Dios, la sangre ardiente llega al ojo de los cóndores, carga los cielos, los hace danzar, desatarse, parir, crear. Crea tú, Padre mío, vida, hombre semejante mío, querido. Arguedas entonces es el autor de este poema, Tatatay, Temblar. Y bueno, ¿qué cosa dijo él mismo sobre este texto? Dijo, escribí este himno luego de haber visto bailar a mis hermanos, hijos del pueblo Ishua, residentes en Lima. Bailaron en una pequeña habitación de adobes y techo de totora en el canchón de la avenida Sucre 1188, Pueblo Libre, el 3 de septiembre de 1965. Les cuento que no estoy ahorita saliendo solamente en la página de Facebook, he tenido un problema técnico, sí, no estoy saliendo en YouTube ni en el Facebook de Comunicambio como usualmente lo hago, así que después voy a retransmitir este programa en estas dos plataformas. Bueno, entonces, queridos amigos, este poema, este maravilloso y bello poema llamado Catatay, Temblar, del Tayta Arguedas, expresa esta experiencia física y espiritual que ha sido estudiada ampliamente por la crítica y también figura en ediciones académicas y en repositorios institucionales. No se trata de una metáfora ornamental, sino más bien de una forma concreta de expresar las vivencias andinas, queridos amigos. Este poema lo va a escribir Arguedas luego de presenciar un baile. Bueno, más allá de estas dos figuras canónicas que les he mencionado, Arguedas y Juan, acá tengo el nombre, permítanme, se me acaba de ir, Juan de Espinosa Medrano, sí, más allá de Arguedas y Juan de Espinosa Medrano, Apurímac ha tenido una vida cultural, tiene una vida cultural con poetas, con narradores, con investigadores, con gestores culturales que han trabajado desde la propia región o alrededor de ella. Hay un nombre relevante también en este proceso que es el de Federico Latorre Ormachea, poeta e investigador que ha compilado y estudiado la producción literaria apurimeña y ha contribuido a su preservación y difusión mediante antologías y trabajos críticos. De hecho, yo he utilizado un poema de Federico Latorre Ormachea para la publicidad de este programa que se llama Canto a mi tierra. Eres un canto rotundo y hermoso de mi corazón quechua chanca, una desafiante promesa de mañana por tus ocultas riquezas y mil secretos que encierras sempiternamente tus profundas entrañas, oh mi tierra querida, Apurímac. Ya llegará el día en que serás la más grande, progresista y hermosa, tal como soñaron tus hijos y lo deseamos vivamente los contemporáneos. Ya llegará el día cuando rugirá hasta estremecer los Andes, el hermano puma de las alturas, mientras el indomable cóndor de tus picachos desafiante surcará el azul del cielo
como nunca escucharemos una sinfonía interpretada por una nube de quesquentos traviesos, alegres, voladores a lo largo y ancho de tus valles y cañones profundos como el Apurímac y como el Pachachaca. Algún día, pero muy pronto, tu universidad será carne de mi carne, la sangre que circule por mi cuerpo, porque así de viviente y altiva quiero verte, mi Apurímac, para que mi firme y seguro pulso de poeta pueda tu bello nombre representar con flores de pisonay y de retama, de guarango y de amancaes, y de la siempre enigmática bella Abanquina. Este poema, entonces, Canto a mi tierra, fue escrito por Federico Latorre Ormachea, este investigador que ha contribuido con esta corriente literaria y cultural apurimeña. En la actualidad, la literatura y la poesía en Apurímac se articulan a través de antologías regionales, encuentros culturales y proyectos institucionales. Quiero poner como ejemplo la más reciente producción, ¿sí? Que es una muestra poética apurimeña denominada A veces se canta y uno vuelve desde lejos cabalgando, cuya introducción, selección y notas estuvieron a cargo de Paul Valenzuela Trujillo. De hecho, en la introducción a esta obra, Paul Valenzuela comenta lo siguiente. En Apurímac, hablar de una tradición poética genera polémica y hasta resentimiento en aquellos entendidos en la materia. Hay doctores, como decía Arguedas, que sostienen sin asomo de duda la existencia y vivencia de un listado referencial de bates apurimeños cuyas obras enaltecen el pabellón regional de la cultura letrada en cada una de las provincias. No obstante, dice Paul Valenzuela, y con ánimo de discrepar abiertamente, considero una exageración aseverar lo dicho líneas arriba, ya que en distintas localidades del ámbito apurimeño existe un completo desconocimiento sobre sus escritores, en especial poetas, entre la mayoría de la población adulta, juvenil y adolescente alfabetizada. Mi experiencia en las aulas, dice Valenzuela, me ha permitido comprender la urgencia de construir una verdadera tradición que represente desde el discurso un imaginario regional con destacadísimas figuras de las letras apurimeñas. Y justamente por esto es que Valenzuela considera imperativo realizar esta muestra que está dedicada específicamente a los estudiantes y en la que incluye a 15 autores, que voy a citar a continuación. Erasmo Delgado Vivanco, José María Arguedas Altamirano, Lilo Flores Palomino, Ricardo Calderón Gutiérrez, Rodolfo Sánchez Garrafa, Inés Virginia Costa Chávez, Feliciano Mejía Hidalgo, Alida Castañeda Guerra, Freddy Amílcar Roncaya Fernández, Alejandro Medina Bustinza, Hugo Facundo Carrillo Cabero, Blecker Alarcón Silvera, Luis Rivas Loaiza, Hernán Hurtado Trujillo y James Osco Ana María. Les cuento con mucha emoción que pronto voy a tener en mis manos esta maravillosa obra y que la voy a presentar en mi programa. Para esto quiero agradecer la aproximación de Juan Medrano, el editor de este libro, y la de Paul Valenzuela, a quien felicito profundamente por este trabajo que tanto bien hace a la poesía peruana, porque la poesía peruana no es solamente la poesía limeña, ¿no es cierto? Es la poesía de todo el Perú. El Perú es un país de poetas y como voy a demostrar a continuación, Apurímac es tierra de poetas también. Muy bien, el plan entonces es dedicar este programa a la poesía de Apurímac en general, hacer otro programa para presentar esta última obra sobre poesía apurimeña en particular, aquí conocer a Paul, conversar con Paul y con algunos de los autores que ha incluido en esta obra, y luego hacer un tercer programa especialmente sobre
Arguedas, por supuesto, sobre el Taita Arguedas y su obra poética. Con esta trilogía de programas vamos a tener un buen panorama de lo que es la poesía de Apurímac. Entonces, queridos amigos, la tradición literaria de Apurímac muestra una continuidad histórica clara, desde el barroco colonial hasta la poesía moderna y contemporánea, con un vínculo que une todo, ¿no? Toda esta tradición, que es la lengua, el territorio y la experiencia cultural, como también se va a demostrar con la selección de poemas que voy a leer más adelante. Quiero mencionar ahora muy especialmente a la revista que me inspiró para hacer este programa y también en la cual me voy a basar, así como en el libro de Valenzuela. Se trata de la revista de literatura y cultura Ínsula Barataria, que en su número 23 de noviembre del 2020 incluye un dossier de poesía de Apurímac. En la presentación de este dossier, que está al final de esta revista, Pablo Landeo Muñoz, que hace la presentación, señala a Juan de Espinosa Medrano y a José María Arguedas como representantes de la literatura apurimeña, como ya les había comentado, y dice que Arguedas es gestor de una poética quechua contemporánea, contestataria, desde donde busca reivindicar la imagen del indígena peruano, particularmente la del migrante, quien construirá su propia épica desde las periferias desiertas de Lima. Yo ya voy a dedicar un programa entero a Arguedas, así que por ahí la dejo allí. Dejo esa flor, como se dice. Landeo también dice que para comprender en su integridad las poéticas actuales de Apurímac es necesario añadir a los escritores mencionados la figura de Juan José Flores, de cuya existencia se conoce poco. Dice que Flores tiene un único libro, Huambar Poetastro Acacautinaja, de 1933, en el que cubre un vacío, la ausencia de la sátira y el humor en la literatura escrita por andinos. Qué interesante, ¿no? Y dice Landeo que este tema solamente fue tratado por Guamán Poma de Ayala en su nueva Crónica y Buen Gobierno. Entonces, por eso comenta que es muy importante mencionar la figura de Juan José Flores. También dice que hay algunas características de la poesía apurimeña, como el animismo y la oralidad, ¿no? La flora, la fauna andina, el sol, los ríos, las piedras, se humanizan y por lo tanto adquieren un protagonismo importante, pleno de simbolismos en la poética apurimeña. Y bueno, este animismo andino alienta la actividad lírica de los poetas. También habla de un componente importantísimo, la oralidad, fragmentos de canciones populares, fragmentos de cuentos que se traducen y se recrean a través de los tiempos. También dice obviamente que hay voces invisibles, todos lo sabemos, hay muchas voces invisibles que no se mencionan muchas veces, ¿no? Bueno, finalmente Landeo cuenta que hay un tercer eje de los textos reunidos en este dossier, y que es que se violenta el español. ¿Por qué? Porque muchos de los poetas son quechohablantes, ¿no? Entonces dice que tal vez esta transgresión es con el objetivo de aproximarse mejor al habla de los andinos y también descolonizar el factor lingüístico, además de proponer una ruptura con las estéticas dominantes. Y eso perfecto, cae extraordinario, porque toda la poesía no tiene que parecerse, ¿no es cierto? Tiene que tener esos componentes que cada uno y que este grupo de poetas va a añadir, ¿no? Como es su lengua materna, esa lengua maravillosa que es el quechua. Vamos a empezar con la lectura de algunos poemas de este magnífico dossier de Ínsula Barataria. Y aquí quiero agradecer muy especialmente a mi amigo, al editor, y a mi colega Jorge Goodrich, que fue quien me hizo llegar esta edición de la revista. Vamos a leer 3 poemas de Alejandro Medina Bustinza. Quiero decirles en realidad que hacer este programa ha sido para mí, lo he disfrutado mucho, he conocido mucho más todavía de lo que ya sabía,
Y la verdad es que el Perú me sigue sorprendiendo y me encanta eso, seguirme sorprendiendo del nivel poético que hay a lo largo y ancho de todas las regiones de nuestro país. Y hoy y durante 3 programas el protagonista va a ser Apurímac. Alejandro Medina Bustín, entonces vamos con este primer poema que se llama Tarpuy, que significa sembrío. Desde los hijos de los destinos desterrados, millones de ojos cristalinos ya vienen. Los retoños del sol y la luna, con sus ríos repletos, coloridos, ya vienen. Ya vienen con sus arranques de ayarcachi, abren brechas, despejan cerraduras, desbaratan antifaces a los causantes de los riachuelos asfixiados por patógenos. Aparecen surciendo componentes, periplos, dioses, bajan con sus huellas sobre exánimes yuntas, despabilando substancias, arroyos, pájaros. Desde allí las pulsaciones de las guitarras descienden repicando zampoñas, pajarillos, ya vienen imperfectamente perfectas, invariablemente variables, inalcanzablemente alcanzables, liberan fogatas, desencadenan círculos, traen en sus alforjas constelaciones claras de firmes veredictos sin media tinta ni qué dirán los demás. Llegan y sencillamente llegan, se presentan sin pergaminos ni glorificaciones doradas, aceptan la vida en comunión. Se enfrentan al devasto y reincorpora la muerte en su nacimiento equitativo. No hay temores, remordimientos, nostalgias. Saben y comprenden de cuantiosas unidades del jardín. Tiene la poesía permanente. Conocen a las sabandijas de los pantanos, desde los hijos del destino, emociones de gaviotas libres ya vienen. Desde los nietos del sol y la luna, sauces, cantos de ternura ya viene. ¿Qué les pareció este bello poema de Alejandro Medina Bustinza llamado Tarpuy, sembrío? Y ahora vamos con Aroma de maíz. Hubiéramos sido así. Así trigo mielado de cactus, deslizándonos sobre nuestros labios de bosques fastuosos, caricias, lunas, cuculíes. ¿Qué son las golondrinas de Becker, la bella Julieta de Shakespeare, junto a Felipa y Justinacha de polleras púrpuras, junto al poncho de ríos umbrales, Huaraca a la cintura de Rosendo Maki? Hubiéramos sido así, así, pradera humedecida de maíz, lluvia fecunda, música embrujadora de las montañas. Así, si así nomás teníamos el cielo azul declarado, la tierra dispuesta y todas las estaciones por nacer, hoy solo quedan vacíos los cántaros, el río charangueador está callado. Tímidos aguaceros burbujean estériles fangos de sequías y nuestra chubya solitaria está tosiendo tu ausencia. Hubiéramos sido así, así, estrella cercana, la tierra fértil, el trigo compartido, tal vez en los otoños ya no se festejarían violines dolientes, ni permanecerían mudas las lechuzas con sus infames encubrimientos de míseras y crueles cómplices nocturnas. Hubiéramos sido así, así de sueños eternos, gaviotas y latidos, continentes, así de labios encendidos y dulces chirimoyas, si tu ausencia así de repente, así de ingrata paloma, jamás hubiese repicado mi puerta, ni permanecido tu presencia de imposible olvido cerca, muy cerca de mí. ¡Qué preciosidad!, ¿no? Aromas de maíz, entonces, de Alejandro Medina Bustinza. Y termino con este último poema. A mí me encantaría leer todo, Dios mío. A ver, este se llama Jamicha. Con tu pollera al viento, maranganía la medida, ay, cintita morada de acrisolado chumpi, tu payayilla al vuelo, así nomás has de llegar, por aquel caminito como tarucas y
chihuas, hasta mis cantos chacareros. Allí juntos danzaremos, entre peñascos incandescentes, salpicados de muelles, pajarillos perseguidos, palabras hechas de capulí y surcos cañahuales. Allí nomás, en la orilla del río, esperaré tu retorno hasta el amanecer. Por eso, ven a coger mi sombrero con tus juegos de vicuña, ven a beber mis desiertos con tus aguas de trillas colibrí, con tu pollera al viento, marangani a la medida, ay, cintita morada, morada cinta, así nomás has de llegar por aquel caminito, entre tumbos embrujados, a copular tus ojos con los míos. Y yo seré tu grano, tu rocío, tu relámpago, y tú serás tierra húmeda, naturaleza rebelde, mi humanidad, mi conspiración. ¡Qué genial! Estos 3 poemas de Alejandro Medina Bustinza. Ustedes me dirán qué les parece. ¡Qué maravilla! ¿No es cierto? Esta todavía recién estoy empezando, recién les estoy dando, pero recién así estamos descubriendo esta maravillosa poesía apurimeña. Voy a leer algunos de sus mensajes. Víctor Guzmán dice salud con pisco sour. Bueno, yo te hago un salud con manzanilla, mi querido Víctor. Un saludo entonces hasta Trujillo. Estás en la Plaza de Armas de Trujillo, qué bonito. Me falta aprender la literatura académica, dice. Bueno, para eso estamos aquí, para aprender también. Betty Solano de Pajares dice, saludos, poeta armada, desde Cutervo, Cajamarca. Qué lindo, nos ven desde distintas partes del Perú. Muchas gracias por eso. Por ahí está Elsie Beatriz. También Gumaro Manso Benítez dice saludos, gracias por compartir, saludos querido Gumaro. Nancy Quispe dice felicitaciones por tu programa, muchas gracias Nancy. Anthony Guerrero dice saludos, poeta armada, gracias por cada sábado de poesía, gracias a ustedes por acompañarme. Estrella, Luna, Tierra, Sol, qué bonito, está allí con nosotros también. Elsie Beatriz dice, qué hermosa poesía, sigue adelante mi hermosa poeta armada, muchísimas gracias. Y efectivamente sigo adelante y ahora sigo con Hernán Hurtado Trujillo. Hernán Hurtado Trujillo, quien nos entrega este poema que se llama Una flor en el pantano canta a la vida. Contra ella, no se puede contra ella. La poesía está en la vida. Después que una niebla de pólvora cubre el cadáver de los pueblos, después del degollamiento del alma, la hecatombe del amor y las riñas malditas, la poesía seguirá cantando a la vida. Importa que la teletomba nos salpique sangre y lodo al horizonte, nos muestre los desfiles de paz y las nalgas exquisitas del placer, o el fusil se vista de paloma y la paz tenga el pecho abaleado por el odio, el rencor y la mentira. La poesía seguirá cantando a la vida. La tierra no será cementerio de palabras, la poesía sobrevivirá a la muerte, los buitres no podrán sacarles los ojos, la poesía robará la luz del corazón misterioso de la noche, vivirá en la fresca luz de las flores, en la luz frágil de las luciérnagas, en la fuerza del rayo que retumba el cielo y sus mentiras. Enjugará el dolor de sus ojos en la sonrisa de los niños y mendigos, izará sus lágrimas como banderas de lucha en el canto sin reservas de las aves. La poesía sobrevivirá como una bella flor en el pantano. La libertad para su boca será el pan dulce de cada día. La poesía vivirá en la constancia y la profundidad del río. Aún la tierra, el sol y la luna sigan girando como ruedas sangrientas sobre el cielo. Estos versos se conviertan en polvo, ceniza y olvido, la poesía seguirá cantando a la vida.
¿Qué tal este poema de Hernán Hurtado Trujillo? Este fabuloso canto a la poesía, ¿no es cierto? Dice que más bien la poesía es la que seguirá cantando. Una flor en el pantano canta la vida. Ese es el poema de Hernán Hurtado Trujillo, ¿no? Bonita esta metáfora de la poesía como una flor en el pantano. Eso es lo que es efectivamente. Vamos ahora con Alberto Río. Vamos ahora con 3 poemas de Alberto Río. Comencemos con este que se llama Crónica de algún descubrimiento, paisaje terrestre, óleo sobre lienzo oscuro. Cuentan las malas lenguas, y de eso ha quedado notorio testimonio, que una vez terminado el diluvio, los hombres y sus mujeres poblaron buena tierra. Sin embargo, los no naturales trajeron las 7 plagas de Egipto, la coima, la cutra, el perro muerto y otras artes oscuras que otorgaron al paisaje un brillo artificial como las hojas de palma en plena Semana Santa, aquella solemnidad que acompañaba los campos cuando el aire soplaba pájaros y la dureza de la piedra florecía. Con un manto de musgo donde anidaban bacterias, murió. ¿Qué tal, no? Las 7 plagas de Egipto, la coima, la cutra, el perro muerto, entre las 7 plagas. ¿Acaso no son plagas estas, no son plagas modernas estas, las que nos corroen, las que corroen actualmente nuestra sociedad? Lo son. Vamos con este otro poema que se llama Pequeñas fábulas nacionales, paisaje interior, collage con retazos de historia. Fábula de la espada y la cruz, siglo XVI. Ninguna fe se arma con mentiras, dijo la voz que en el camino huyó del polvo sagrado de su exhalación. En este légamo de carne, los hombres aprenderán a tener miedo, con su dolor se arroparán los críos, y en la semilla de aquel fruto moribundo, una serpiente arderá en secreto. Y terminó con la Fábula del metal y la melancolía, siglo XVII. Esta tierra cáscara de historia nos obliga a ofrendar nuestras pieles. Ya la sangre ha enfriado su torrente y en un grano de alpiste y de sudor duerme el pueblo su quimérico regreso. Ninguna rebelión es mayor que el hambre. No hay cobardía en la cárcel del cuerpo mientras se alimenten de cielo nuestras aves. Estos son fragmentos de Exposición pictórica sobre peruanidad, que es un poemario inédito, inédito al momento de publicarse este dossier, de Alberto Río. ¿Qué les está pareciendo, queridos amigos, esta selección? A ver qué nos dice Paul Valenzuela Trujillo. Justamente hemos hablado de Paul Valenzuela, el editor de esta muestra recientemente publicada de poesía purimeña. Dice: abrazos y profundo reconocimiento a tu labor de difusión, estimada Grace. La poesía purimeña tiene semillas de producción. De proyección, perdón. Y así es, y esto está quedando demostrado con esta selección que les estoy leyendo. Ahora vamos con Genaro Caguana Orihuela y su poema Sombra del Tiempo. Y tiene un epígrafe que dice: para que viajes en mis tiempos y sientas mi espíritu. Vendré por ti, para que ahorquemos a la tristeza roja. Vendré por ti pincelando los recuerdos decembríos cuando los pájaros de cascajo pretendan robarnos el tiempo. Escóndeme en tus huesos, mi amor. Estar a tu lado es encontrar la leyenda de las begonias. Llegar a tu lado es encontrar la vida de las luciérnagas. Cuando estoy contigo, para dar sombra a nuestros besos, los árboles se ríen a escondidas. ¿Qué les parece entonces este poema de Genaro Caguana Orihuela? Y ahora vamos con un caligrama. A mí me encantan los caligramas. Bueno, Don Dante Portillo Ferro ha escrito este caligrama que se llama Iluminándome. Así está, fíjense ustedes que es como la figura del sol y sus rayos, ¿no?
Se llama Iluminándome. Tengo un amigo sol que vive en algún lugar de mi nebulosidad, que rara vez me habla de serpientes invasoras de la mente inquieta, que apunta el futuro contra mis ojos, el vacío contra mi cuerpo, la inclemencia corpórea contra mi alma, y que en ocasiones extraña su ternurita blanca. Este es un caligrama entonces de Don y Dante Portillo Ferro, y también tiene este otro poema con imagen, ¿no? Ahí ven el poema y tiene un arbolito. Vamos a ver qué nos dice en este poema Don y Dante Portillo Ferro. Dice: y la tierra, mejor dicho, mi cuerpo, se sacude. Una nuclear reacción en cadena golpea la tibia sangre con la taquicardia más respetable del psiquiátrico, cruzando de lo intangible a lo tangible en un boom. Respuesta inescrutable que mi lengua queja, contradiciendo el enunciado de Newton: la naturaleza no procede a saltos. Nuja cancharichini ñañita de la noche, que no es más que no iluminarse. Perdón por esa lectura tan pésima del quechua, que hago mi mejor esfuerzo, y de hecho lamentablemente no voy a poder leer algunos poemas de esta selección que están enteramente en quechua, ¿no? Pero si gustan ustedes, si conocen el quechua, les recomiendo esta edición de Ínsula Barataria para que disfruten de estos maravillosos poemas. Ahora vamos con Miguel Tapia Salas. Miguel Tapia Salas con este poema que se llama Charla Pétrea. Las piedras quieren hablar. Tienen las palabras en la boca. Desde hace más de 100 años en la casa, hogar sin padre ni gato, el tiempo anduvo pisando hierbas. No quedan más que grietas, nidos de lagartos y arañas, grietas con manchas naranjas crujiendo en el sol. Alguna vez hubo hombres, cuentan. ¿Quién oye? Los mulos indolentes siguen su curso. En una loma olvidada de un pequeño pueblo hay unas piedras que cuentan. Alguna vez hubo hombres. ¿Quién oye? Aunque se desaten las lenguas pétreas, las montañas no tienen oído, ni el río recuerdos. Los ecos tardan en desaparecer. Miguel Tapia Salas, queridos amigos, nos ha entregado este poema, Charla Poética. Y ahora vamos con Melba Cárdenas. A mí particularmente he disfrutado muchísimo los poemas de Melba Cárdenas. La verdad es que acá sí me dio pena reducir esta lectura de Melba Cárdenas a solo 2 poemas. Acá han incluido una buena selección y honestamente me encanta Melba Cárdenas. Ojalá la pueda conocer. A ver, este poema se llama Un bosque. Ponte a bailar mientras el sol trata de meterse entre las hojas puntiagudas de los pinos. Ponte a jugar con los chuchitos que se quieren independizar de los eucaliptos y se vuelven otros eucaliptos con la ayuda de la mamapacha. Satisfácete con el sol caer en la pradera del hogar de Arguedas. Revuélcate entre las hojas caídas que hacen una ciudad para los escarabajos y mariquitas. Vuélvete parte del bosque que resiste a las inclemencias de los plásticos, resiste como la madre naturaleza a las estupideces humanas. Busca resarcirte una y otra vez, mientras cuidas del cielo, de la tierra, del agua, de los bosques, de la fauna y sobre todo del alma y el corazón. Vuelve al bosque, conviértete en bosque y abrázate en hermandad. Y luego este otro poema de Melba Cárdenas que se llama Colores para el olvido. Miles de millas de distancia, miles de células muriendo, electrones perdiéndose, inundaciones de islas, animales extinguiéndose.
Constelaciones enteras, estrellas explotando, pides un deseo, orbitar como satélite a Tierra, un telescopio para verte mejor, piel desnuda para sentir tu calor, respirar en tu nuca, respirar en tu boca, el silencio de las muertes, el grito de los recién nacidos, la estafa del olvido, la verdad del reencuentro, la incertidumbre del vivir, el dolor de la separación, el calor de los abrazos, estrellas explotando, pides un deseo, orbitar como tierra al sol, un microscopio para conocerte mejor, miles de células muriendo, miles de millas de distancia. Precioso, Colores para el olvido, de Melba Cárdenas. Realmente formidable este poema. Vamos ahora con Hugo Carrillo Cabero. Hugo Carrillo Cabero con esta selección de poemas. A ver, aquí se han pegado las hojas. Vamos a ver. Sí. Hugo Carrillo Cabero, entonces, con este poema que se llama Los dioses y hombres de Huarochirí. El epígrafe dice a Sebastián Abelo. Una larga noche sin espejos hurtaron la fe de las deidades en el mundo quechua. Los montes cargan sombras muy pesadas y andan purgando las calendas de un dios ajeno. Allá donde moraba la luna Cadillaca, velando cielos y mares, han desordenado la moral de los zorros alados y hasta los mapas del dios Huiracocha. Al Intihuatana, dueño del tiempo, le han tapado el sol con una cruz y dicen que ahora purga endémicos eclipsis, mundos ladinos parapetados entre pestes. Han deshonrado las suertes, apilando, dicen, entre azotes y hostias, manchadas honras, que no andarán jamás en recónditas geografías. Rifleros ángeles, cazadores de zorros y palomas, lozan cruces negras en los cielos de estas tierras. Los tocapusi, las mantas del Olimpo burladas, arrebujan las penas del agua, mientras las crías, moluscos, piedras, bosques, pumas, runas y quirquinchos están muriendo de sed. Pachacamac y Taita Inti fugaron del aire, se fueron a yacer con los cantos de gallo, borbotando sangre en el ojo, y enjalmadas en carne viva, las zapachetas dragan solsticios a favor, y ahora danzan su retorno, resplandecen entre fantasmas de dioses Huaman, delegados runas y zorrillos, levanten angarillas más justas. Montan en destinos de tijera y acarician días gentiles, ahora mismo, gota a gota, siembran agua solicitando abrevaderos. Así preñaron el mundo con la semilla del lúcumo, así fue antes de que la diosa luna enfermara de amor. Así repararemos la eternidad, así compondremos el sagrado centro en Caral. Hugo Carrillo Cabero, queridos amigos, ¿qué les está pareciendo esta selección? Y acá hay otra poeta también de la cual me hubiese gustado leer absolutamente todos los poemas que nos presenta. Sí, son poemas también largos, pero creo que merecen la pena ser leídos, por supuesto. Lourdes Aparición, queridos amigos. Y quiero leerles en primer lugar este programa de Lourdes Aparición que se llama Andahuaylas detrás de la ventana. Camino por el jirón Guillermo Cáceres con andahuaylas en el pecho y el cementerio en la frente. Alzo mis ojos y veo mi reflejo en las cruces que tienen pequeños espejos incrustados y que desde el cerro Huayhuaca me alumbran la cara para despertarme por completo. Tengo la costumbre de recordar a Pacucha y preguntarme cuándo recogeré mi tristeza que pesca en su orilla.
Miro por la ventana y veo a Andahuaylas devolviéndome la sonrisa todos los días. Veo a Andahuaylas detrás de la ventana y pienso en mi madre cargando sus angustias en la yigya de colores que se compró el 28 de febrero. Recuerdo a mi hermana Aira correr por el pasadizo pequeño hacia el techo para dibujar la infancia que se despide detrás del maizal. Andahuaylas detrás de la ventana es mi tío que lleva los bosques de eucalipto en el pecho para no morir con asma por este frío. Andahuaylas detrás de la ventana es el río Chumbau con brazos lavando la cara de mis amigos hermanos para que se les quite la nostalgia que trae la lluvia en diciembre. Andahuaylas detrás de la ventana es una mamita que vende anticuchos hasta las 11:30 de la noche en la avenida Perú para poder enviar al colegio a sus nietos porque su hija, una cholita de labios gruesos, se fue a trabajar a Lima hace 5 meses. Podemos mirar todo detrás de la ventana, a Andahuaylas, al Perú, a nosotros mismos. Tremendo. Me ha emocionado este poema de Lourdes Aparición. Extraordinario poema, un reflejo de lo que es nuestro país, de lo que son los migrantes, ¿no? Y justamente hablando de eso, voy con este poema, este otro poema de Lourdes Aparición que se llama El Provinciano. 3 minutos y la combi cruza la plazuela Belén de Pisco. Hay hombres tatuados en las veredas, piden limosna para comprarse una vida. Vendedores de electrodomésticos que están cansados, es feriado y ellos no lo saben. Tienen a la tristeza en el bolsillo tratando de cubrir ese espacio que dejan las quincenas. Hay que pagarle al panadero, al que alquila esto que llamamos cuarto. Y la pensión que nos da doña Marta y la soledad que cobra billetes de 20 cada sábado, la soledad que cambia de rostro cada sábado y que cobra por hora cada sábado. El semáforo nos detiene frente a la Casa de la Cultura, una casa vacía que con sus lágrimas formó un pequeño lago donde han visto dar vueltas a hombres elegantes alrededor de ella como queriendo tumbarla. La casa vacía no sabe los nombres de quienes murieron para que ella exista. Al fondo de la combi, las carcajadas se escuchan, provincianos con overoles ríen después de haber trabajado. Todos encontramos una carcajada en la tristeza del otro. Suena Chacalón en la radio y en las ventanas las dunas ya se dejan ver. Son las 5 de la tarde y el sol sigue quemándonos las manos. Estamos en la Panamericana Sur y siento que no llegaré a casa. La tristeza tiene forma de árbol seco y delgado y a veces es un provinciano usando un overol naranja, vestido de naranja, construyendo un puente en una nueva carretera. Lleva una vida latosa y rutinaria, desayuna a la misma hora todos los días, almuerza a la misma hora todos los días, cena a la misma hora todos los días, llega al trabajo a la misma hora todos los días, sale del trabajo a la misma hora todos los días, pero todos los días no es el mismo hombre provinciano. ¡Ay, qué tremenda, Lourdes Aparición! Me encantan tus poemas. Y termino porque es que hay una selección un poco más larga de ella que también me hubiese encantado darle más tiempo, pero bueno, vamos con este final, con este poema final de Lourdes Aparición. Mi cuerpo es un pueblo en emergencia. Mi cuerpo es pueblo y lleva consigo mitos que duermen entre el maíz de cada huerta y pasean por mulas el leño que usarán para calentar el mote o hacer la sopa de maíz. Mi pueblo, mi cuerpo, junta coca para resistir la siembra y estar listo para la cosecha que empieza dentro de 5 lunas. Mi cuerpo, con su río semiseco en verano, recibe a los niños y niñas que se zambullen desde la roca más alta hasta la tarde más clara para luego correr a casa antes de que empiece la lluvia. Mi pueblo, mi cuerpo,
Cuenta las vacas que descansan en el patio de mi tío, cerca al baño de emergencia, como todas las cosas, aquí son de emergencia. Emergencia mi asma que me ata cada cierto tramo que camino a la plaza, emergencia los huesos de mi abuela que ya están secos para cargar más peso en la ya emergencia. Mi cuerpo es mi pueblo en emergencia. Lourdes Aparición, queridos amigos, otras de las voces de la poesía apurimeña. Y voy a terminar la selección de del dossier de poesía de Apurímac de Ínsula Barataria con Irma Álvarez Cosco, con su poema Apiayala. Te recuerdo cruzando la frontera inexistente, escapando de la sombra que congela los huesos, dejando el llanto y las manos que no querían soltarse. Recuerdo tu boca sedienta en el suelo, no hay tiempo para las gotas de lluvia, has de lanzar para girar el viento y lanzar las semillas que generan vida. No hay tiempo no hay tiempo, los descendientes esperan. Nos busca la serpiente de la sabiduría entre junglas y calles sedientas. Será la misma serpiente de metal que ha de llevarme a la montaña sagrada, la misma que ha de pasar por mí en el camino de los árboles sobrevivientes, la misma que me ha de llevar entre el amor a medio gemir y me ha de guiar donde tus pies cansados. El poema continúa, queridos amigos, pero bueno, esta es la primera parte, o sea, un fragmento de este poema de Irma Álvarez Cosco. ¿Qué les ha parecido? La verdad es que me siento muy, muy emocionada de poder presentarles esta selección. Creo que ustedes me están acompañando y están sintiendo lo mismo que yo. Estrella Luna Tierra Sol ahí nos está saludando también. Willy Roca nos dice Shumak mi Quichuapa. No sé, Quichuaja, perdón. No sé qué significa, Willy. Pero bueno, un saludo para ti por estar presente y por escribirnos en quechua, por supuesto. Félix Antonio Yatas Delgado, saludos, poeta Armada, saludos, Félix, muchos saludos para ti, poeta, gracias por estar presente. Leslie Galvez dice, me encanta tu declamación, muchísimas gracias. Ángel Domínguez Espinosa nos manda saludos. Ernesto Lázaro Gutiérrez dice un bendecido día para ti, escuchando atentamente tu excelente programa literario. Muchas gracias, Ernesto. Bravo, dice Estrella Luna Tierra Sol. Excelente presentación, poeta. Muchísimas gracias, Estrella Luna. Te agradezco mucho. Y ahora quiero continuar con una selección del libro que les comenté de Paul Valenzuela. A veces se canta y uno vuelve desde lejos cabalgando. Y quiero empezar con dos poemas de Rodolfo Sánchez Garrafa. Este poema se llama Entre líneas paralelas, de Rodolfo Sánchez Garrafa. Si miras desde la distancia, verás que nuestros nervios convergen en muros de piedra. Verás también que nuestras vidas hacen rectas curvas sin abandonarse en los espejos verdes de lo efímero. Verás que nuestro curso se va trenzando con cáñamo y luces de fe. Si miras desde la distancia, verás que hemos bajado y subido tantas veces que ningún camino pudo vencernos. Verás que somos ya un teclado de seda, ya unos rieles de acero, dos cables y un solo destino en la estación del infinito. Y luego vamos con este segundo poema de Rodolfo Sánchez Garrafa, que se llama Una serpiente azul. Mari, cuanto más pienso, más divago. Mientras divago, una serpiente azul se levanta de improviso. Sus escamas doradas tienen la virtud de encandilar a las aguas que se hamacan bajo la luna. Marilyn, veo que estás quieta en tu cuerpo de arena y veo también que Yacumama se agita en celo, que sus feromonas se expanden hasta los estratos siderales donde la maru de oro desgarra el velo de la noche y sus alas despliega. Deja que te envuelva en tu mano de tocapus, querida Mari, volvamos a revolver los arremolinados vientos que viajan montaña arriba. La tristeza
no niega el amor, lo acuna. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! La tristeza no niega el amor, lo acuna. Preciosísimo, ¿no? Vamos ahora con un poema de Inés Virginia Acosta Chávez. Ella escribe un poema en quechua llamado Huañuy, que significa muerte. Cholita llamada muerte, conocida por todos, mujercita temible, amada por el malagüero búho, alma de negro tordo, alas de adivino moscardón, todavía no me persigas, de morir sí, moriré, de irme también me iré, espérame un poquito, alumbraré a mi reemplazo. Wow, espérame un poquito, alumbraré a mi reemplazo. Un hijo como la continuación de nuestra propia existencia, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla! Palmas para Inés Virginia Acosta Chávez. Este poema en quechua debe sonar, pero fantástico, ¿no? Ahora vamos con otro poema de ella, Ama Guañu Chusunchu, no lo matemos, significa. Ojo, yo estoy leyendo aquí las traducciones del poema, ¿no? Porque fueron originalmente escritos en quechua. Solitario eucalipto del cerro, escúchame. Yo también, como tú, estoy llorando, porque el huayno ya no hace bailar al pueblo y las adivinanzas y los relatos no nos alegran porque no hacemos florecer al quechua en nuestras casas como a las plantas y animalitos. Nuevamente, pues, sembremos la lengua de nuestros antepasados en el alma de nuestro pueblo para que allí viva eternamente. Así es, queridos amigos, hay que sembrar estas lenguas originarias en casa, hay que preservarlas, pero no mantenerlas, como dice Gloria Cáceres, la poeta Gloria Cáceres, en un ámbito familiar, de casa, de cocina, ¿no? De dormitorios, no, sino utilicemos esta lengua, como dice Arguedas, para escribir literatura, porque es una lengua riquísima, riquísima y muy productiva. Ahora vamos con Feliciano Mejía Hidalgo y su poema Actualidad. Lo siento, Patita. Este no es el momento oportuno para hablar a boca llena con lenguaje depurado. No son posibles las palabras sugerentes, las sinuosas, sino las que despierten. Podría decir, la tarde se hunde en arreboles de agonía y el orto matutino será otro. Pero es mejor decir, el pobre empieza a odiar sobremanera su pobreza y ha empezado a matar. Ahora que en América Latina toda una lava se apresta a emerger en cataclismo, cuando Occidente inicia su caer por pedazos, no podemos dar las espaldas al devenir inevitable y cantar a los pájaros y al mar, ni quejarnos, porque ayer todo era tan plácido. Ayer ya no existe, aunque nos cause pena. ¿No ves cómo se encienden las hogueras de la cólera verdadera en cada país de Sudamérica? Es que a otros días diferentes hoy partimos. ¿Qué tal este poema de Feliciano Mejía Hidalgo? Un poema rebelde, ¿no? Y vamos con este otro huayno. Yo no quiero ser en ti un rayo perdido en la oscuridad ni el quejido de mi pueblo, solo el viento, o en tu pelo quizá, o el sonido de una hoja al posarse en tus labios, o en fin el entusiasta sembrador de futuro en tu vientre, roturando la sombra y rompiendo la alegría del malvado. Hay amor en ti como el estallido de la vida y de la dinamita, hay vidita como el estallido. Uy, acá se me comió una parte que se cortó, Dios mío, a ver si la encuentro. Como el estallido de la dinamita. Así es. Ahora vamos con Alida Castañeda Guerra. Yo creo que ustedes han escuchado de esta poeta, Alida Castañeda Guerra, y su poema Mis huesos hablaron. Me echaron al fondo de una fosa común después de haberme los testes quemado y los humos del silencio silbaron. Me lanzaron atado desde un helicóptero y mi grito ahogado en el espacio estalló por valles y quebradas.
Me sacaron en el camino las entrañas y desde mi ombligo el nuevo ser clamó. Ardí fuegos con mis techos, con mis hijos, y las cenizas, y el viento, y las penas se esparcieron por las praderas. Me eclipsaron en plena luna llena, y las estrellas bajaron a mis huesos heridos para alumbrar la oscuridad. Yo he temblado con la tierra, con el cerro, con la noche, y escucho cantar el grito de mi nombre. He bailado al son del adiós en el coro de niños, en las voces de ancianos saludando al viento y entre peña y cielo. Me despidieron con la banda y las quenas descansando mis fervores perdidos sobre hombros de mis hermanos, que son muchos. Me cayeron muerto y mis huesos hablaron, fabricaron una tumba sin mí y las flores del epitafio cantaron. Yo he devuelto mi arrancada lengua para volar mis palabras y rasgándome con las uñas fuera de las yemas, planto la semilla de la tierra. ¿Qué les parece este poema de Alida Castañeda? Y voy a terminar porque ya me ganó el tiempo y me quedo con algunos otros poetas de esta selección de Paul. Lamentablemente ya el tiempo me ganó, pero termino con este otro poema de Alida Castañeda que se llama Chukyachayay, perdón, mi chocita se llama. Pequeñita la puerta de mi choza, donde cabe solo un suspiro, que despacio entra, con los brazos extendidos para besar el amor que en la tulpa espera. Encenderemos nuestros fuegos, los humos confundidos con la noche ambularán en secreto, no nos descubrirán. Al abrirse la luna, habremos apagado el dolor de volver. Quién sabe, será la última vez, tus latidos se recogerán en mi pecho, al amanecer escalaré la partida, ojalá pueda volver. ¿Qué les parece? Me quedo corta, lamentablemente. Saludos desde Corea del Este, nos dice Pedro Sábal. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Yo lamentablemente me estoy quedando acá con algunos poemas de algunos poetas como Freddy Amílcar, Blecker, Alarcón, Luis Rivas Loaiza y James Osco, pero yo creo que vamos a poder conocer la obra de estos poetas en el programa que haga sobre esta última entrega de poesía de Apurímac, que nos entrega, a ver, permítanme buscar aquí porque tengo el título y a veces se canta y uno vuelve desde lejos cabalgando, muestra de poesía purimeña y dice volumen 1, ojo. Introducción, selección y notas de Paul Valenzuela Trujillo. Así que cuando tenga el libro en mis manos ya podré planear un programa para hablar de este libro y para hablar de estos poetas también que se quedaron aquí en el tintero. Es bueno también dejarlos con la miel en los labios, ¿no es cierto? De hecho, ustedes quieren escuchar más, así como yo quiero leer mucho más y saber mucho más de la poesía apurimeña, y para eso están los estudiosos, los expertos, estos promotores culturales que felizmente existen en el Perú y que contra viento y marea y con mucho esfuerzo y con mucha inversión que a veces sale de nuestros bolsillos, de nuestro propio trabajo, porque no, lamentablemente, pues, no sé si han visto un reciente un informe del comercio, cuántas veces se menciona la palabra cultura en los planes de gobierno de los candidatos. Algunos ni la mencionan y la verdad es lamentablemente, pues somos personas justamente, digamos, civiles de a pie, que tenemos que luchar con nuestros propios recursos, de nuestro propio trabajo, tenemos que sacar dinero y esfuerzos para hacer algo así como lo que ha hecho Paul, ¿no? Que es una compilación importante y una muestra importante que va a legar a los estudiantes apurimeños y también alrededor de todo el Perú, porque en principio ellos tienen que conocer a sus mayores exponentes y luego todos los peruanos tenemos que conocer a nuestros exponentes. Ya basta pues de decir
tu poeta favorito, Vallejo, es como que poeta favorito, Vallejo, a veces ni ha leído a Vallejo, pero Vallejo, ¿no? Y no hay otros nombres, hay muchos, queridos amigos, como lo acabo de demostrar en este programa en homenaje a la poesía apurimeña. Nos vemos entonces el próximo sábado con más poesía en su programa Poeta Armada a las 11 de la mañana. Hasta luego, amigos.